Fonética y fonología. ¿Cuál es la diferencia? Establecer una diferencia exacta entre fonética y fonología puede ser una tarea muy difícil cuando acabas de entrar a la carrera de lingüística, aún más que establecerla entre morfología y sintaxis, puesto que estas dos últimas estudian unidades diferentes de la lengua. Una estudia los morfemas que componen las palabras y la otra estudia el orden y la manera en que las palabras se agrupan para formar unidades mayores, como oraciones, sintagmas o discursos. Además de que pueden ayudarte a pronunciar mejor los sonidos de alguna lengua que estés aprendiendo, conocer sobre fonética y fonología es muy útil e importante, pues son las disciplinas que estudian las unidades más pequeñas en las estructuras lingüísticas. Los sonidos del lenguaje. La relación entre fonética y fonología. Según lo que dice Roger Lass en su libro Phonology, An Introduction to Basic Concepts, la fonología trata básicamente sobre fonética, porque requiere los conceptos, terminología y nociones de fonética, además de que construye sobre todo un nuevo sistema para sí misma. La fonología estudia el uso, comportamiento y organización de sonidos como unidades lingüísticas, y la fonética, que es un estudio bastante más neutral de los sonidos mismos como un fenómeno físico en el mundo, estudia las propiedades fisiológicas, anatómicas, neurológicas y psicológicas del ser humano que le hacen posible hablar. Según lo que dice Javier Frías Conde en 2001, en la introducción a la fonética y a la fonología española, así es como se vería una representación visual de la relación entre la fonética y la fonología. Hasta este punto, la cuestión sigue. ¿Cuál es la diferencia entre fonética y fonología? Ambas, fonética y fonología, son disciplinas de la lingüística que tienen por objeto de estudio a los sonidos del lenguaje. Fonética es la ciencia que estudia los sonidos del habla, y fonología es la ciencia que estudia la organización lingüística de los sonidos de las diversas lenguas. Según dice Donald Burgast, la fonética se ocupa de la realización física de los sonidos de las lenguas, mientras la fonología de la organización mental, pero subconsciente, de los sonidos de una lengua en particular. Es decir, que la fonología es lo que tienes en mente cuando hablas, o sea, fonemas, y la fonética es cómo se produce realmente, es decir, los fonos. Noción de fonema. Cuando escuchamos una canción o un discurso en una lengua que no conocemos, los sonidos no nos son familiares porque nuestro cerebro no los distingue, ya que no ha sido educado para ello. En nuestro cerebro hay un mapa donde están todos los sonidos que podemos distinguir en nuestra lengua, llamados fonemas. Y cuando escuchamos un fono que no ha sido registrado, no puede identificarlo fácilmente porque no es parte de la fonología de nuestra lengua. Noción de fono y alófono. Por ejemplo, en el sonido nasal N, que tiene lugar 3 veces en la palabra ninguno, nosotros percibimos que las 3 Ns que aparecen son iguales, porque en nuestra mente tenemos el registro del fonema N, sonido ideal que transcribimos entre barras. En este caso, es una consonante nasal alveolar. Pero los sonidos reales del habla, llamados fonos y transcritos entre corchetes, son diferentes, puesto que la segunda consonante nasal, n, se acerca al lugar de articulación de la consonante siguiente, g, en este caso velar, es influida produciendo un fono diferente, n, consonante nasal velar, los cuales se llaman alófonos, que son las variantes de un fonema que cambió gracias a su contexto, es decir, los fonemas a su alrededor que influyen en él. En conclusión, la fonética se ocupa de los sonidos del habla real y cómo se producen, y la fonología se ocupa de los sonidos ideales de la lengua y sus reglas. De este modo, la fonética indaga en las variedades de los sonidos utilizando métodos fisiológicos, y la fonología se interesa por las formas invariables de la lengua, centrándose en la relación de sonido-significado.